Y el mismo Dios de paz los santifique a ustedes completamente en espíritu, alma y cuerpo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo en su carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y este verso es un tesoro porque a lo largo de la escritura encontramos que se nos habla de las partes que componen al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, normalmente en algunas veces está haciendo referencia al espíritu, otras al cuerpo, otras al alma, pero en este verso las tenemos juntas, estas tres partes. Tal vez tradicionalmente habíamos escuchado que nosotros como seres humanos constábamos de cuerpo y alma, pero la escritura nos habla muy claramente de estas tres partes. Haciendo un recorrido a lo largo de toda la escritura, tomando atenta nota de lo que se nos dice acerca del espíritu humano, que es distinto del Espíritu Santo, lo que nos diga sobre el alma y sobre el cuerpo, podríamos resumir lo que aprenderíamos allí de la siguiente forma. El cuerpo es nuestra parte física, nuestro organismo. El alma cuenta con lo que es inteligencia, sentimientos, voluntad, y podríamos decir que es básicamente lo que los psicólogos quieren estudiar. El espíritu es la parte más profunda del ser humano y cuenta con unas facultades bien diferenciadas, las cuales incluyen la conciencia, el sentido del bien y del mal, distinto de la mentalidad que podamos traer por cultura o así, es algo más espiritual. La parte de la intuición, que nos hace reconocer cuando algo nos está alertando, o que los presentimientos que a veces decimos. Las mujeres tenemos este sentido un poco más desarrollado, las madres sobre todo. También contamos en esa parte del espíritu con algo que en una palabra tradicional es comunión. Comunión es la parte, la facultad de poder tener una relación de unidad con Dios y con otras personas. Y la otra parte sería la revelación, cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios nos hace saber algo. Primero, esto que nos está comunicando llega a nuestro espíritu, y después el alma, o sea, la mente, nuestro entendimiento actúa como el codificador, el traductor, para que podamos asimilar qué es lo que Dios nos está diciendo, por ejemplo, a través de un sueño o de una imagen o algo así. El espíritu humano, cuando no ha nacido de nuevo, o sea, cuando no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y ha rendido su vida a Él, es como una casita que está vacía y que está abandonada. Que yo la comparo como con algo que está como seco, casi sin vida. Tiene esas facultades que les acabo de nombrar, pero casi ya a punto de morir, porque está desconectado de la fuente de la vida, que es Jesús, que es Dios mismo. Entonces, la solución para el ser humano que anda así por el mundo, con su espíritu así seco y vacío, y que trata de llenar ese vacío con cosas que aterrizan en el alma, en la parte de las emociones, de las relaciones interpersonales, en la parte intelectual, o bueno, muchas otras cosas, o con lo material, pues vamos a ver que la solución definitivamente se encuentra anunciada desde el Antiguo Testamento, cuando profetas como Jeremías y Ezequiel nos decían: voy a darles un nuevo corazón. Se va a llegar el momento en que las instrucciones que les he dado ya no van a ser algo que ustedes van a tratar de seguir, sino que les voy a quitar ese corazón que tienen rebelde y les voy a poner un corazón nuevo, sensible, capaz de obedecer. A eso se referían esos profetas como 500 años antes de Cristo o 600. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesús no vino a comenzar una nueva religión. Tampoco vino a enseñarnos cómo comportarnos para que nos vaya bien y a darnos como lecciones de moral. Jesús no vino a hacer que los hombres malos se vuelvan buenos, porque la condición de muerte espiritual, de haber estado separados de Dios, de la vida de Dios, no tiene solución, a menos que Él sea el que nos resucita. ¿Y eso cómo ocurre? Él no vino a hacer que los malos se vuelvan buenos ni a enseñarnos cómo vivir mejor. Él vino a hacer que los muertos vivan. ¿Cómo ocurre eso? Es la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús al principio del Evangelio de Juan. ¿Qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? Y Jesús le dice: debes nacer de nuevo. La pregunta de Nicodemo es: ¿cómo así? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? Y él le explica ahí: lo que es espíritu, lo que nace de la parte física, carne humana, pues es humano. Necesitas nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo ocurre eso según las escrituras?
El Evangelio de Juan, la carta de Pablo a los Romanos, algunas porciones como por ejemplo de Hebreos, nos dan luz acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando Jesús mismo, a través de su espíritu, viene a morar en mi espíritu y yo literalmente me convierto en un templo viviente. La presencia del espíritu del mismo Dios dentro de mí hace que ese espíritu que estaba seco y abandonado cobre vida y sus facultades se activen. Pero además hacen que el autor de la vida que está dentro de mí empieza a inyectar la verdadera vida, la eterna, la capacidad de hacer la voluntad de Dios, ya viene de Él. Como dice Pablo, ya no soy yo, sino Él a través de mí. Pero eso ocurre en un momento específico. Como lo dice Juan en capítulo 1, verso 12, es a los que le reciben y creen en Él. Como nos lo aclara, por ejemplo, Hebreos 5:9, el Espíritu Santo les es dado y Él es autor de salvación a los que le obedecen. Entonces es una postura de completa sujeción, donde yo me rindo, renuncio a la vida que viví hasta ahora. Eso es prácticamente morir y Señor, te abro las puertas de mi vida. Entra en mi vida y cámbiame, haz de mí la persona que quieres que yo sea. Te recibo, no solo como el que me salva y me ayuda, sino como mi Señor, para que tú seas el que lleva este barco de mi vida por donde tú la quieras llevar.